En el video de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de Linux. Pero ¿qué cabe sacar de ese video? En ese video yo no voy a poner un ranking. El ranking lo van a poner ustedes correspondiente a sus gustos y necesidades. ¿Por qué? Porque aquí se van a presentar diferentes distribuciones con diferentes interfaces gráficas, diferentes motores y diferentes distribuciones madres en las cuales se basan diferentes distribuciones en la cual vamos a hablar en este video. Porque hay diferentes tipos y gustos o sabores. En pocas palabras, yo no voy a tener organizadas o categorizadas las distribuciones. Simplemente las voy a poner una encima de la otra y como surge el video. La primera distribución es una distribución que tiene una buena interfaz gráfica, una buena relación correspondiente a lo que tiene que consumir de recursos y lo que te ofrece. Y se llama Nitrux Linux. Nitrux Linux es una distribución que está basada en Debian. Por si no lo sabían, Debian es una de las distribuciones madres más conocidas y la que tiene más desarrollo, por lo cual todo lo que le sirva a Debian, Ubuntu y muchas distribuciones le va a servir a esta. ¿Qué tiene esa distribución de buena o de peculiar? Bueno, lo primero es que tiene un sistema de ofimática. ¿Qué es un sistema de ofimática? Un sistema de ofimática es lo mismo que Word, Excel, PowerPoint, Access, todo esto, pero de una manera totalmente gratis. ¿Qué cabe destacar también de esta? Bueno, esa distribución o ese sistema de ofimática le va a permitir abrir esos documentos de una manera totalmente gratis. Otra cosa que me gustó o un plus adicional es que esta distribución tiene una caja de aplicaciones o una tienda de aplicaciones que tiene una biblioteca muy grande. Aquí vas a poder descargar juegos, sistemas de que para hacer cualquier cosa, hacer tareas, edición, un sinnúmero de cosas que a medida que vas introduciéndote a la caja de aplicaciones o a la tienda de aplicaciones vas a poder escalar como por ejemplo los mismos navegadores, otros sistemas de ofimática, aplicaciones como tal como para edición de arquitectura o ingeniería o desarrollo de software, cualquier tipo de esas cosas va a estar disponible. Pero se preguntarán, ¿cuáles son los requisitos para instalar este sistema? Bueno, simplemente tener 2 GB de almacenamiento, un procesador de 1 o 1.5 GHz de 32 bits. Lo recomendable sería de 64 bits, que es bastante bueno. Y simplemente los requisitos para el procesador simplemente son esos. No tener un procesador que de gama alta o de gama media, simplemente contener 2 GB de memoria RAM y simplemente contener 25 GB de almacenamiento vas a poder correr el sistema e instalar el sistema con unas cuantas aplicaciones, como por ejemplo puede ser Firefox, las mismas configuraciones de lo que tiene que ver con el sistema de ofimática, vas a poderlo tener porque un plus que yo encontré es que con simplemente instalar el sistema vas a poder tener el sistema de ofimática, la forma de navegar a internet, la tienda de aplicaciones y muchas cosas más, aparte de diferentes temas, configuraciones que el mismo sistema trae consigo. Por ejemplo, un pack de iconos, diferentes packs de iconos y diferentes packs para los punteros o para la flechita que aparece en la pantalla. Hay diferentes temas, hay una forma de personalización que es bastante buena. Bueno, el siguiente sistema es una distribución que está basada en Arch Linux y esa distribución se llama Zero Linux. Y algo que cabe sacar de Zero Linux es una de las mejores distribuciones que está basada en Arch Linux, que tiene una buena interfaz gráfica, que tiene una interfaz fresca, moderna y a la vez como que cualquier usuario se puede adaptar a ella. Esta tampoco se queda atrás con lo que tiene que ver con sistema de ofimática, con lo que tiene que ver también con una caja de aplicaciones. Sí, la forma gráfica del sistema es un poquito diferente a la otra, pero eso no lo vuelve compleja para utilizar, porque a veces tenemos computadoras antiguas que simplemente queremos un sistema que sea moderno, pero que tampoco consuma muchos requisitos, como por ejemplo puede ser la memoria RAM, el procesador, ese tipo de cosas. Porque lo que tiene que ver con animaciones, estabilidad y cosas correspondientes a la fluidez del sistema es bastante buena, porque también la administración de parte de recursos correspondiente a lo que tiene que ver como que dice una balanza, lo que te ofrece el sistema y lo que tú puedes llegar a ofrecer el sistema para que el sistema ande estable, porque a veces es lo que damos y lo recibimos, porque a veces tenemos sistemas muy pesados y tenemos una computadora que no lo mueve muy bien, lo cual hace que este sistema se adapte a cualquier computadora. ¿Por qué digo? Porque los requisitos mínimos para instalar el sistema son muy pocos. Simplemente tener 2 GB de RAM, un procesador de 1 o 1.5 GHz, lo recomendable sería 2, y un procesador de 34 o 64 bits. Sí, hay veces que si tienes un poquito mejor de requisitos o
de hardware como tal. Otra cosa es que le agrega un poquito más de valor al sistema, es la tienda de aplicaciones. Al tener una tienda de aplicaciones, da un mundo abierto. ¿Por qué? Porque tienes una forma de mejorar quizás tu educación, o ver videos, o tener un buen navegador, algo para editar videos en YouTube, o para hacer cualquier cosa que se haga a través de internet, porque hoy en día cualquier computadora puede funcionar, pero está en que ande correspondiente bien a lo que tiene que ver con comprobación y protocolos de internet para poder navegar, porque a veces las computadoras se quedan obsoletas no por hardware sino por software, porque el software vuelve obsoleta las computadoras, el hardware se vuelve obsoleto por el software. Bueno, el siguiente sistema es esta otra distribución. Es una distribución que no se queda atrás. Es una distribución que se llama GNU Linux LXQT Queen. ¿Qué pasa con esta distribución? Garuda tiene diferentes variantes, diferentes sabores, lo cual hace que el sistema sea, o los sistemas que hace Garuda sean más variantes. ¿Por qué? Porque en cada versión hay una diferente versión de interfaz gráfica. ¿Qué pasa con Garuda Linux? Garuda Linux está literalmente basada en Arch Linux. ¿Qué pasa con Arch Linux? Bueno, principalmente sabemos que Arch Linux hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con privacidad informática, lo cual hace que el sistema se base en este y sea más estable, correspondiente a la seguridad y actualizaciones y ese tipo de cosas que principalmente vemos en un sistema. Otra cosa que a mí me gustó es que ese sistema principalmente está basado en un poquito gaming. ¿Por qué? Bueno, porque ese sistema principalmente cuando entramos a un apartado de tienda de aplicaciones que está literalmente basada en tienda de aplicaciones para juegos, está basado en que hay muchos emuladores como por ejemplo para Android, para Windows, para PSP, para 64, para cualquier tipo de juego que tú piensas que se puede emular. Aquí te ofrece una tienda de aplicaciones y también te ofrece los emuladores para que puedas emular esos juegos. Otra cosa es navegar a través de internet. Y también en la tienda de aplicaciones podemos encontrar cosas para lo que tiene que ver con privacidad, educación, es en sí una tienda de aplicaciones para descargar cualquier cosa, por ejemplo edición de videos. Bueno, pero aparte de la estabilidad, ¿cuáles son los requisitos para instalar ese sistema? Bueno, los requisitos para instalar ese sistema son tener 4 GB de memoria RAM, un procesador de 1 o 2 GHz y tener un procesador de 34 o 64 bits. Algo que no nos especifica es la gama del procesador en ninguna de las anteriores ni en esta. ¿Por qué? Porque en esta principalmente lo que nos ofrece es que hasta en una papa de 64 o 34 bits, 32 bits, perdón, se podría hacer correr el sistema de una manera estable simplemente con tener los 4 GB de memoria RAM. Bueno, ya pasando de esta distribución nos pasamos a la siguiente que se llama Regata OS. Regata OS es una distribución hecha en Brasil y también basada en una distribución que es bastante conocida en el mundo de GNU Linux, que se llama OpenSUSE. ¿Qué pasa con esta distribución? Esta distribución tiene como que el mundo de lo que tiene que ver con hacer tareas, ofimática y también para juegos. Porque el tema principal de esta distribución es basarse en juegos. Al punto de que puedes jugar el GTA V, el Vice City, un sinnúmero de juegos que están disponibles para Windows y que este sistema va a tener como que hay 2 tiendas de aplicaciones en este sistema, hay 2 tiendas de aplicaciones. Una para las aplicaciones normales, como por ejemplo educación, juegos, programas básicos y también otra aparte para simplemente esos juegos que ya mencioné. Pero se preguntarán, ¿cuáles son los requisitos? Ese sistema, si vas a jugar, son unos requisitos más exigentes. Simplemente tener 4 GB de memoria RAM, un procesador de 34 o 64 bits a 1.5 o 2 GHz. Aparte también tener algunos 30 o 45 GB de almacenamiento para poderlo instalar. Puedes instalarlo hasta con 10, pero lo recomendable es que tengas más por si quieres descargar juegos. Eso es por si quieres descargarlos, pero si no quieres, hasta con 10 GB basta para poderlo instalar, porque el sistema no es muy exigente, pero tiene una tienda de aplicaciones. Esta es una tienda de aplicaciones, la que les voy a mostrar luego, que soporta el Vice City, el GTA V y unos cuantos juegos más, porque esta es una tienda de aplicaciones que están las aplicaciones entre comillas normales o que todo el mundo usaría, pero aquí está disponible el Steam, muchos otros juegos que también está disponible para Linux. Otra cosa es que también yo vi muchas aplicaciones orientadas a lo que tiene que ver con drivers de Nvidia y ese tipo de cosas.
que es raro encontrar esas cosas en algo de GNU Linux, porque muy bien sabemos que las gráficas y los drivers son un poquito complejas, son un tema complejo para lo que tiene que ver con GNU Linux. Bueno, ya pasando de eso, aquí está la tienda de aplicaciones, la cual yo prometí que estaban los juegos como el GTA V, el Battlefield 5, también los juegos de Epic Games, incluyendo el Fortnite y los diferentes juegos que tiene esa tienda de aplicaciones o esta compañía de juegos y aplicaciones. Y está todo esto. Bueno, la siguiente distribución, algo que cabe sacar antes de pasar a la siguiente, es que cada uno de los revisados de esos sistemas yo lo he hecho y están en el canal, incluyendo la instalación de cada programa, de cada sistema, de una forma detallada, de una manera que cualquier persona sin mucha o poca experiencia puede guiarse en uno de esos tutoriales. Bueno, la siguiente distribución es Garuda Linux Wavefire. ¿Qué pasa con esa distribución? Este es otro sabor de Garuda Linux, pero que cabe sacar de esta está orientada a un poquito de gaming, basándose principalmente en el motor de Garuda Linux, también basándose en Arch Linux, como lo mencionamos anteriormente. Pero ¿qué pasa con esta? Bueno, bien sabemos que cada distribución de GNU Linux, principalmente de Garuda Linux, tiene una versión o un sabor distinto de una manera gráfica, de una manera que cualquier persona se puede adaptar a uno de estos gustos. Y si no le gusta, bueno, en la misma tienda o misma página de Garuda Linux hay diferentes versiones, diferentes interfaces gráficas que se adapten mejor a tus requisitos y lo que tiene que ver con tus gustos también, porque eso también nos basamos mucho. Esa también tiene una estabilidad, una fluidez que también soporta el touch. Algo que me gustó es que si también tienes alguna tablet, por ejemplo, o alguna Surface que venga con Windows, puedes instalar ese sistema y darle una segunda vida o una forma o un sistema más agradable que Windows. Bueno, también los requisitos de este son simplemente tener 4 GB de memoria RAM, un procesador de 34 o 64 bits, con 1 o 1.5 o 2 GHz para poder instalar el sistema. Bueno, si llegas a esta parte del video, te recomiendo que des like, compartas, y ya hay más videos sobre las mejores distribuciones de Linux en la descripción. Gracias por ver el video.